Fue mi gente, es John Agua. Y en esta oportunidad, en las últimas horas me han inundado mis mensajes directos pidiéndome una reacción a la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem, de revocar la extensión que había sido implementada por la administración de Joe Biden hacia el final de la misma, de darle el estatus de protección temporal TPS por 18 meses más de 600,000 venezolanos viviendo en Estados Unidos con dicho estatus. Entonces, Kristi Noem anunció que esta extensión va a ser revocada. Esto fue lo que tuvo que decir en una entrevista en Fox News un par de horas atrás. Okay, the exclusive announcement is we are withdrawing the Venezuelan temporary status directive. What I remember when Mayorkas jammed that through. What does that mean? Well, before he left town, Mayorkas signed an order that said for 18 months they were going to extend this protection to people that are on temporary protected status, which meant they were going to be able to stay here and violate our laws for another 18 months. And we stopped that. Today, we signed an executive order within the Department of Homeland Security in a direction that we were not going to follow through on what he did to tie our hands, that we are going to follow the process, evaluate all of these individuals that are in our country, including the Venezuelans that are here and members of TDA. Ok, entonces ella al final dice que van a evaluar a todos los casos que están en el país con TPS, todos los venezolanos, incluyendo potencialmente miembros de grupos como el Tren de Aragua o criminales. Se dan cuenta otra cosa. Para obtener el TPS necesitas pasar una prueba de antecedentes penales. Sin embargo, eso no significa que ya teniéndolo y estando en Estados Unidos no puedas cometer crímenes. Entonces, Kristi Noem, algo me parece importante es que ella dice para que nosotros podamos investigar caso por caso, para que podamos ver, pues en efecto, quiénes son las personas que se están aprovechando de este TPS y ver qué tan legítimas son sus peticiones para poder continuar viviendo en Estados Unidos, ¿ok? Ahora, les voy a decir algo antes de seguir, porque miren, sería lo más fácil posible para mí el decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque esto afecta a mis coterráneos venezolanos y pues la gran mayoría de esos más de 600,000 venezolanos son personas honestas y decentes que están simplemente trabajando, tratando de mejorar sus condiciones y tratando de proveer por sus familias, ¿ok? Pero en efecto, debido a que hay un porcentaje que son criminales, que son vividores, que son pues la clase de personas que inclusive a esos venezolanos de bien no les cae bien, ¿ok? Y que en nuestro propio país, en Venezuela, nosotros seríamos los primeros en criticar a esas personas que buscan es joderle la vida a los demás, pues debido a eso se terminan en efecto pagando los justos por pecadores. Esto siempre ha sido el caso, esto no es nada particular con venezolanos. Hace poco tiempo era con mexicanos, en su momento fue con personas de El Salvador, de Honduras. Entonces, una vez más, o sea, esto no es nada nuevo. Cuando tú tienes un grupo que ha aumentado drásticamente el número de inmigrantes indocumentados o en estatus temporales como este TPS que han ingresado a un país y después tienes una cantidad, por muy pequeña que pueda ser, por una cantidad notoria que está cometiendo crímenes, especialmente crímenes nefastos, como por ejemplo el caso de Laken Riley, la joven que perdió la vida a manos de un indocumentado venezolano, pues siempre vas a tener que recibir ese nivel de escrutinio de parte de los ciudadanos de ese país, ¿ok? Y ten en cuenta una cosa, si nosotros en Venezuela tuviésemos un país actualmente que estuviese prosperando y que estuviese dándole las oportunidades no solo a los venezolanos, sino inclusive para que otras personas de otras nacionalidades quisieran estar en el país, y de repente nosotros vemos que un país colapsa y hay una crisis de refugiados y llegan 2 millones de personas al territorio nacional y algunos de ellos empiezan a cometer crímenes, ¿van a decir acaso que muchos venezolanos no estarían disgustados con el gobierno que permita la entrada en masa de estos inmigrantes refugiados o inmigrantes económicos? Entonces, una vez más, hay que ser objetivos cuando hablamos de esto, ¿ok? Porque si no, simplemente digan, bueno, cualquier cosa que le pase a cualquier venezolano es algo que yo voy a odiar y por eso no me interesa que me digan más nada. En tal caso, este no es el canal para ustedes, ¿ok? Yo soy venezolano, pero soy una persona objetiva. Entonces, miren, tenemos que mencionar, ¿ok?, que durante la primera presidencia de Donald Trump, él trató de hacer lo mismo, y no solo con venezolanos. Él trató de terminar el TPS para personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. ¿Y cuántas personas fueron deportadas debido a esto? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Pues porque tribunales federales intervinieron, bloqueando los intentos de la administración de terminar el TPS. Jueces encontraron que las decisiones de terminar el TPS eran discriminatorias o carecían de una base legal, porque ten en cuenta una cosa, el TPS no es algo que el Poder Ejecutivo
legislativo que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la potestad plena, unilateral de terminar. Esto puede ser apelado y en efecto esto va a ser apelado, ¿ok? Esto va a ir al juicio y de aquí a que nosotros veamos que siquiera la 10ª parte de esos más de 600.000 venezolanos que actualmente están viviendo en Estados Unidos con TPS sean deportados, pues hay un gran casmo, ¿ok? Ahora, eso no significa que no pudiese pasar. Si me lo preguntan a mí, yo me apego a la historia, me apego a lo que ha pasado antes y no veo ninguna razón por la cual en la actualidad no vaya a ocurrir lo mismo cuando nosotros ya hemos tenido una campaña montada por demócratas, políticos demócratas, alcaldes, gobernadores y jueces activistas, ¿ok? Que... Disculpen, que han dicho que no van a permitir la deportación de ningún indocumentado, ¿ok? Que van a hacer todo lo posible para que Donald Trump no pueda deportar a nadie, ¿ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Esto no significa que mañana los van a sacar a patadas del país, ¿ok? A menos de que ustedes sean personas que hayan cometido crímenes. En ese tema, pues, el escenario cambia, ¿ok? Y en ese tema, pues, la gran mayoría de venezolanos más bien estaría pidiendo justamente a la administración de Donald Trump que deporten precisamente a esos venezolanos que han estado jodiendo en Estados Unidos y que los envíen de vuelta al país de Maduro, ¿ok? Al país de Maduro y las mil maravillas de Maduro, ¿ok? Que por cierto, Maduro hizo un video y dijo, vuelvan aquí con mucho amor. O sea, esto es una cosa, ¿verdad? La pareja abusiva diciendo, mira, le vuelve, yo dejé el cuarto así exactamente como estaba cuando te fuiste. Increíble lo de Maduro, pero... Entonces, dejando eso a un lado, también tenemos que hablar de el hecho de que desde el punto de vista de Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos, si esto es lo que la mayoría de la población estadounidense, como en efecto lo es, la gran mayoría de la población estadounidense está de acuerdo con deportaciones en masa, si eso es lo que quiere, pues el gobierno tiene que hacer lo que pide la gente. O sea, miren, nosotros siendo venezolanos opositores, mucho que nos hemos tenido que calar a una clase política de una falsa oposición que no ha hecho nada, que no ha hecho lo que promete nunca. Entonces, si ustedes estuviesen viviendo en un país, no querrían que su gobierno hiciera exactamente lo que ustedes le han pedido al gobierno que haga. Y en tal caso, pues la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses le han pedido a la administración de Donald Trump que ponga mano dura con el tema migratorio. Yo vuelvo y repito lo que he dicho tantas veces en los últimos meses. Yo personalmente no creo que vayamos a ver un número de deportaciones que sea mucho mayor a lo que se vio en la primera administración de Donald Trump, que estuvo por debajo de los números de la administración de Obama, ¿ok? Personalmente no lo creo. Lo que sí creo es que va a haber un mayor énfasis en ir tras criminales indocumentados. O sea, indocumentados que hayan cometido otros crímenes por fuera de su estatus migratorio, ¿ok? Sin embargo, no se puede tratar de decir que esto demuestra que Donald Trump es terrible, horrible, porque al fin y al cabo Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Donald Trump mucho hizo por tratar de ayudar la causa venezolana durante su presidencia. Más de $2.000 millones de USAID. Gran parte de esa plata que entró al equipo liderado por Juana Guaidó y compañía y que nadie sabe dónde fue a parar, ¿ok? Y el resultado de eso fue un absoluto desastre porque tenemos a la peor oposición política del mundo, que es o cómplice o inepta más no poder. Entonces, mucho que hizo Donald Trump por tratar de ayudar a que la oposición pudiese sacar el chavismo, para que de esa forma las personas no tuviesen que estar pidiendo TPS en Estados Unidos, pudiesen en efecto volver a su país. Entonces, recuerden eso también, porque mucha gente que está en ese grupo de más de 600.000 inmigrantes venezolanos que están con TPS en Estados Unidos, eran personas que aparecían en estos grupos de Kamala, venezolanos con Kamala, o en su momento venezolanos con Biden, ¿ok? Entonces, si ustedes estaban apoyando a la administración que estaba enviando a sus ayudantes a reunirse con Maduro y quitarle sanciones temporalmente y reunirse con él para tratar de pedirle cacao porque el precio de la gasolina se había vuelto un escándalo tremendo en el primer año de la presidencia de Joe Biden y que en ningún momento mostró ningún tipo de interés real en ayudar a sacar el chavismo durante 4 años de la presidencia de Biden y Kamala Harris. Entonces recuerden eso también, ¿ok? Porque estoy seguro que Donald Trump sí lo recuerda. De la misma forma estoy seguro que Donald Trump recuerda que en efecto lo dejaron pues viéndose ridículo en el tema venezolano, porque él había prometido que él iba a resolverlo y que iba a sacar al chavismo, pero después terminó dándole todas las herramientas necesarias para hacerlo a una falsa oposición política, porque resulta que esa era la que tenía el apoyo de la gran mayoría de venezolanos, ¿ok? Entonces, una vez más, aquí
aquí el problema con el sentimentalismo, las emociones y pensar en las personas inocentes, trabajadoras, dignas, que posiblemente pudiesen ser deportadas, lo entiendo perfectamente bien. Y entiendo perfectamente bien las historias humanas de sufrimiento y de tragedia y de personas tratando simplemente de mejorar sus condiciones sin importar si son coterráneos míos o de cualquier otra nacionalidad. Literalmente te lo dije en el video que hice el día de ayer hablando sobre el tema migratorio, lo he dicho de hace más de 10 años, ¿ok? Pero al mismo tiempo, estamos hablando del presidente de Estados Unidos y las decisiones que él tenga en cuenta, las que vaya a tomar, tienen que ser consecuentes para con la ciudadanía que él representa, que es la estadounidense, ¿ok? Les puede gustar, les puede no gustar a personas de otro país, ¿ok? Ahora, les quiero mostrar un video. No estoy seguro quién hizo este video, pero este video me lo pasan en Twitter. Y lo que él dice aquí es, pues, en parte lo que yo ya he mencionado, pero él lo dice de una forma un poco más directa. Así que escuchen esto. Personas trabajadoras, mujeres con sus hijos, por culpa de ese 30% de venezolanos mantenidos. Y si se van a molestar con mi video, el que quiera chaleco que se lo ponga. ¿A dónde está, pues? Egoísta. Y eso nada más no se queda así. La CBP One ya valió verga. El TPS va a valer verga también. Por culpa de ustedes. El mismo venezolano se encarga. Yo estoy cansado de esos bocones porque... bocones. ¿Ah? Toda la amenazadera. De delincuentes mantenidos, marginales, vividores. Por toda la vaina que han hecho ustedes aquí en los Estados Unidos. Ah, se la pasaban en redes sociales. Que yo soy de no sé. Ah. Y la gente buena, por culpa de ustedes, la gente buena, ya va a perder la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. ¿Y eso es culpa de quién? ¿De los mexicanos? ¿Culpa del hondureño? ¿Culpa del cubano? ¿Culpa del salvadoreño? ¡No! Entonces, miren, en efecto, o sea, al fin y al cabo, de la misma forma podemos entender que las personas venezolanas o de cualquier otra nacionalidad que están cometiendo crímenes en un país como Estados Unidos siempre van a ser la diminuta minoría, pues al mismo tiempo se puede entender el descontento, especialmente cuando llegamos de una época en la que pasaron 4 años teniendo básicamente la frontera abierta, no solo para venezolanos, para muchas más nacionalidades y llegaron por millones a Estados Unidos. Entonces también se tiene que entender el descontento de parte de ciudadanos estadounidenses que sienten que están teniendo un empeoramiento en su calidad de vida, en la seguridad de sus ciudades y demás debido justamente al tema de migración descontrolada. Y esto no es algo que solamente están sintiendo personas en Estados Unidos, lo están sintiendo muchos países que han tenido crisis de refugiados, de inmigrantes indocumentados en masa y demás en los últimos años, ¿ok? Entonces, cuando se vaya a hacer el análisis y la reacción a esto, pues por lo menos les pido que pues sean consecuentes con lo que dicen, que sean coherentes con el mensaje, ¿ok? Y que traten de ustedes ajustarse a la narrativa de la persona y a quién esa persona está tratando de cumplir y a quién esa persona está tratando de pues hacer lo que se le ha exigido, ¿ok? Y en efecto son los ciudadanos de su país. Por eso quiero mostrarles también este video de un comentarista de fútbol pro Biden, pro Kamala, que tuvo esto que decir. A los venezolanos, muchos amigos y conocidos que votaron o apoyaron a Trump y que a esta hora intentan justificar la medida con el Tren de Aragua. Déjenme decirles algo. Están siendo víctimas de una narrativa simplista y que solo ha servido para estigmatizar a los paisanos en Estados Unidos. El Tren de Aragua existe, no soy un negacionista, claro que existe, y son unas ratas y hay que identificarlas y deportarlas. Pero si usted cree que tienen que pagar justos por pecadores y esta medida la están tomando por el Tren de Aragua y la famita que se ha ganado en Estados Unidos, estoy muy decepcionado. Porque además de eso, estoy convencido de que usted tiene algún amigo o familiar bajo la protección del TPS que hoy vive, trabaja honradamente, declara impuestos y hace vida alejado de cualquier problema y no es un criminal en los Estados Unidos por tener TPS. Si usted defiende esto de que la culpa es del Tren de Aragua, está igualando a su familiar o conocido con el Tren de Aragua. Ok, de la misma forma se puede decir entonces que si tú dices que tu familiar o tu amigo que tiene TPS es una buena persona, que entonces todos también lo tienen que ser.
ves cómo no funciona ni para un lado ni para el otro. Es decir, que si tú dices algo sobre una persona en un grupo, sobre un porcentaje pequeño una persona de personas en un grupo, se lo estás adjudicando a todos, es una falacia, ¿ok? Cuando estamos hablando de cosas como estas, tenemos que hablar con base a los números, a las cifras, a los datos y a los hechos. Una vez más, no al decir, bueno, si tú hablas de un criminal venezolano, entonces estás diciendo que todos los venezolanos son criminales. Eso sí es un pensamiento simplista. Encima de eso, en el nombre indica el estatus temporal. Temporal. Entonces, una vez más, si tú estás viviendo en un país con estatus de protección temporal, pues yo creo que tú deberías entender que en algún momento esto se puede terminar, porque eso es lo que significa la palabra temporal, ¿ok? Entonces, una vez más, esto es algo diferente a una persona que es ciudadano pleno y legal de un país, ha vivido toda su vida en ese país, nació en ese país y de repente lo quieren deportar. Que de por sí es lo que los medios de izquierda han estado diciendo va a pasar ahora con esta nueva presidencia de Donald Trump, ¿ok? Pero algo diferente es cuando tú estás en un país debido a un estatus de protección temporal y que te has podido beneficiar de ello, has podido trabajar con eso, has podido tener ahorros, has podido tener una vida en los últimos años que no hubieses podido tener en otro país. Muchas veces también se puede recibir beneficios, también se puede recibir todo tipo de incentivos dependiendo en qué ciudad estés, ¿ok? Entonces, una vez más, el decir, ay, pero ¿cómo es esto que van a terminar algo que en el nombre indica que es temporal? Realmente no entiendo la indignación. Realmente no lo entiendo. Esto no es más que chantaje emocional. Porque bajo este mismo argumento, entonces, todos los venezolanos deberían poder entrar a Estados Unidos. No solo esos 600.000, todos los venezolanos, ¿ok? Toda Venezuela entera debería irse a Estados Unidos, ¿ok? Y deberían tener toda la justificación y defensa legal de poder estar y trabajar en los Estados Unidos. Porque de no ser ese el caso, de existir venezolanos que no puedan estar en Estados Unidos, y no me refiero no solo desde el punto de vista de poder llegar, no, se les debería pagar su boleto aéreo. Porque si no, no es justo, ¿verdad? Vamos a extender el sentimentalismo. Vamos a hacer el chantaje emocional al nivel al que lo quieren hacer personas como este sujeto. Entonces, bueno, hay personas que tienen TPS en Estados Unidos, pero bueno, por lo menos ellos tenían los recursos, la forma de llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con todos los venezolanos que no lo tienen? A esos venezolanos, más bien Estados Unidos debería entregarle el boleto aéreo y por lo menos dinero para los primeros 3 meses para que puedan llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde termina esto? ¿Dónde termina? Una vez más, es simplemente tratar de alzar la bandera y decir, miren lo bueno que soy. Pero no es hablar de política, no es hablar de hechos, ¿ok? Ahora, por fuera de eso, también les quiero recordar que durante la presidencia anterior de Donald Trump, una de las últimas cosas que él hizo fue entregar algo llamado el diferimiento de la salida obligatoria, DED, ¿ok? Para poder básicamente permitir lo mismo que esta extensión del TPS iba a permitir para venezolanos y era el que pudiesen estar en el territorio nacional sin posibilidad de ser deportados por 18 meses más, ¿ok? Ahora, ¿por qué el DED en lugar del TPS? Pues porque a diferencia del TPS, el DED es una herramienta que está completamente bajo el control del presidente, que no requiere la misma justificación legal basada en condiciones del país como si lo hace el TPS. Entonces, Donald Trump podría simplemente decir esto lo vamos a hacer y se va a hacer y así es como se hace. A diferencia del TPS y por la misma razón, el TPS, revocarlo no es algo que se puede hacer con tanta facilidad. Por eso es que vuelvo y repito, ¿okay? Vuelvo a hacer énfasis en esto. Yo creo que esto va a llevar a dos cosas. Primero, el que si llegamos a ver deportaciones va a ser dentro de un buen rato, ¿ok? Y no creo que vaya a ser en números realmente considerables, a menos de que todos los jueces que decidieron hacerle la vida imposible a Donald Trump en su primera presidencia ahora están dormidos. Ahora se fueron de vacaciones, están en Hawái, ¿ok? No pueden atender, que lo dudo mucho, ¿ok? Pero por el otro lado también está el tema de que yo creo que la administración de Donald Trump no quiere ganarse la enemistad de ninguna población latina. No quiere aparentar estar deportando a personas honestas y trabajadoras que estaban viviendo en Estados Unidos con un estatus de protección temporal entregado justamente por el mismo gobierno, ¿ok? No quieren hacer tal cosa si me lo preguntan a mí. Lo que quieren hacer es primero mostrar fortaleza, mostrar que esto ya no es un país que deja que Edmundo Raimundo y Edmundo González y María Corina entren como Pedro por su casa, ¿ok? Por cierto, Edmundo González, tremenda gira se está haciendo por todo el mundo, ¿vale? Ahora sí se puede ver que somos, esta vez es diferente porque somos diferentes, ¿verdad? Increíblemente diferentes al accionar de Juana Guaidó. En estos días lo vi recibiendo un doctorado en Ecuador. Entonces ahora Edmundo González es igual de presidente, es igual de doctor que presidente, ¿verdad? Igual de doctor que presidente Edmundo González. Increíble la oposición que tenemos en Venezuela, ¿vale? Increíble. Pero bueno, miren, entonces
¿Qué estaba diciendo? Dale, Edmundo González me hizo que se me olvidara todo, ¿vale? Porque cada vez que pienso en esta falsa posición política, lo único que veo es rojo. Lo único que veo es rojo, ¿ok? Eso es porque eres chavista. Entonces, miren, sí, por un lado, ¿verdad? Van a haber las trabas legales en el camino y por el otro, yo creo que la administración de Donald Trump va tras los criminales indocumentados primero y por encima de cualquier otro grupo, ¿ok? Hasta ahora eso es lo que ha estado pasando. El énfasis ha estado en indocumentados que cometen crímenes por fuera simplemente de su estatus migratorio. Pero bueno, con eso termino esta reacción que estoy seguro va a tener una enorme cantidad de dislikes porque al fin y al cabo la gente, por lo menos algunas personas querían que yo saliera y yo dijera, esto es terrible, ¿cómo es posible? ¿Por qué esto afecta a mis compatriotas venezolanos? Pero no, si eso es lo que esperaban, se equivocaron de canal. Hasta la próxima, gente. Paz.